Gracias por estar con nosotros en tu programa Doble Vía. La costumbre de todos los días, bueno, en esta primera parte, esta primera entrega, estaremos entrevistando a un hombre de Dios que también está acompañado de otro hombre de Dios. Ambos hombres están ungidos por el Señor. Dios lo ha marcado para este tiempo. Si es que comenzamos con Juan, dando la bienvenida a tu programa Doble Vía. Pastor y evangelista Juan Guzmán. Amén, amén. Es un placer estar ahí junto de reverendo pastor Osvaldo Torres y junto con este hombre poderoso en Dios. Aleluya, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. Para nosotros es un honor estar aquí en este programa Doble Vía. Es un programa muy reconocido y damos gracias a nuestro Dios por el privilegio. Amén. Aquí en familia. Amén. Así que una bienvenida desde México. En México nos enteramos de muchas cosas muy bonitas, un equipo de fútbol muy bueno, muchos peloteros de grandes ligas muy buenos, una tierra muy bendecida. Pero yo leí una frase que me llamó mucha atención, y que allá en México los políticos corrompieron a los narcotraficantes. O sea, oye, me parece lo contrario, la política corrompió al narcotráfico. Sí. Ministro, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, como Amén. aquí igual también. Amén. Este es un país puente del narcotráfico. Así que bienvenido a República Dominicana, a Santiago y particularmente a nuestro programa Doble Vía. Amén. Amén. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Pastor Osvaldo Torres, por permitirme estar aquí en su programa. A mi amigo Pastor Juan Guzmán. Es una bendición estar acá en este país, República Dominicana, una tierra que me ha recibido con los brazos abiertos, una tierra que ha sido de bendición para mi vida. En verdad que agradezco a Dios el estar por acá. Yo soy mi nombre es Armando Santonino y por la gracia y misericordia del Señor compartimos su palabra y venimos desde México, desde allá de la zona norte de México, pegado a Estados Unidos, en la Baja California, en la ciudad de Mexicali, donde dice que el sol capturó a la ciudad porque hace mucho calor. Sí, aquí está un poco húmedo, pero yo veo que la gente dice que hace mucho calor, pero realmente allá está haciendo bastante calor. Pero gracias Bueno, pues, por recibirme. Estamos felices de tenerte y acompañado, Armando, de un hombre de Dios. Juan Guzmán es un hombre íntegro. Amén. Es un hombre entregado y que nosotros amamos mucho. Y te hablo de manera particular, en singular, lo amo y lo amamos. El pueblo lo Amén. ama porque es un hombre humilde y es un vaso que se deja usar poderosamente por Dios. Amén. Sí, yo a él lo conocí hace ya unos 2 años, ¿verdad? Más o menos. Amén. Lo conocí en Cuba. Teníamos el congreso honrando al Espíritu Santo allá en Cuba y él nos acompañó. Y bueno, ese congreso también lo hacemos allá en México y él tuvimos la bendición de tenerlo por allá. 2 años lo hemos tenido allá compartiendo ahí en el congreso donde de diferentes nacionalidades y ha sido una bendición para nosotros tenerlo por allá, Como allá en México. regando la tierra de bendición en México. Amén. Es un gran amigo para mí, yo lo veo como mi hermano. Es una Allí- bendición. allí Es una bendición. Se flotó lo que es la bandera dominicana. Qué bueno. Yo Amén. representándola. Sí. Tú sabes, cuando yo he estado en algunos congresos internacionales y a veces ponen el himno dominicano, cuando tú estás fuera de tu tierra y escuchas el himno de tu tierra, como que tú te pones como melancólico. Melancólico. La primera vez que me ocurrió fue en Puerto Rico. Yo era un congreso, una convención de 3 días y yo era el predicador de 2 días. El primero abría y cerraba y habían de varios países allá. Y cuando pusieron el himno nacional de la República Dominicana, mis ojos se aguaron. Sí. Aquella primera vez. Y le ocurre a México, yo sé, y cuando tú estás fuera de tu tierra, que escuchas a el himno, tantas horas que uno está. como que te pone tan melancólico. Sí, Ya. el horario te cambia un poco también. Allá, ya sé, en México, en Cuba decían,
pensaban seguro que era cubano. Debe ser mexicano. Sí. Sí, Cubano. parece cubano. Sí, pareces cubano. Estamos gozando, sí. Ministro, ¿cómo tú conoces al Señor? Wow, el Señor me alcanzó en un momento que yo no lo esperaba. Yo, a la verdad que yo soy de profesión abogado, trabajo en lo secular, tengo un despacho de asesoría legal. Y bueno, yo en ese tiempo tenía algunos clientes, esos que salen en la radio y en la televisión, y bueno, en la radio no, en la televisión y en los periódicos, pero de esos que andan haciendo cosas que dañan al país, que dañan a la sociedad. Mis clientes eran del narcotráfico. Y bueno, yo vivía en esa vida de narcotráfico, porque eran mis clientes, pero también algunos eran mis amigos. Y bueno, allí era en el ambiente en el que yo me desenvolvía, donde abunda la corrupción y donde abundan muchos pecados. Todo va a una cosa, va la prostitución, las adicciones, el alcoholismo, el libertinaje, bueno. Y en ese tiempo que el Señor me alcanzó, yo caigo enfermo, se me llena un pulmón lleno de pus y el otro a la mitad. Y el doctor dice, ¿cómo es que tú todavía estás de pie cuando tú deberías de estar ya no estar de pie, ¿no? Entonces llego al hospital y caigo en coma, estuve 3 días en coma. De repente me despertaba y no abría los ojos y yo escuchaba al doctor, a mi madre, a gente que hablaba y yo decía, pero yo estoy bien, yo no abro los ojos porque me duele la cabeza, pero realmente estaba en coma y fueron 3 veces y a la tercera vez yo desperté. Y cuando yo despierto, mi madre, que siempre había estado orando por mí, una mujer cristiana de muchos años, y siempre me hablaba del Señor y me entraba por un oído y me salía por el otro. Pero en ese tiempo yo recibo una visita de un buen amigo, que era mi cliente también, que se dedicaba al narcotráfico. Y para mí fue un choque porque me empezó a hablar de Cristo. Tenía 15 días que él se había convertido al Señor y yo no lo podía creer que él me estaba hablando lo que él me estaba diciendo, porque yo lo conocía a él, yo sabía lo que hacía, yo sabía a lo que se dedicaba. Y de repente que me empieza a hablar del Señor, dije yo, wow, algo no me checaba, algo no está bien aquí. Y bueno, salgo yo del hospital para seguirme recuperando y voy a casa de uno de mis hermanos, y allí estando una mañana, estando allí medio dormido, tengo un sueño con el Señor, lo veo sentado en su trono y me habla y me dice, yo soy Jehová tu Dios. Y me dice, quiero que vayas a alabarme y a glorificar mi nombre a mi iglesia. Y todo lo que se te ha quitado se te devolverá. El Señor me había quitado mi economía, todo lo que esas actividades te dan de economía, me las había quitado. Y bueno, en ese momento que yo oigo la voz de Dios, que yo no la había escuchado la voz de Dios, pero en ese momento que yo escucho la voz de Dios, yo le llamo a mi madre y llega mi mamá y le cuento parte de lo que te estoy contando. Y mi madre, lejos de evangelizarme o lejos de decirme, haz esto, es otro, simplemente me dijo, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Y se dio media vuelta y me dejó. Y bueno, allí yo tomé una decisión y a los 2 días yo estaba en una iglesia entregándome al Señor, haciendo la oración de fe, pasando al frente y haciendo la oración de fe. Y a partir de allí mi vida cambió, mi vida se transformó y por la gracia y misericordia de Él lo servimos. Actualmente el 90-95% de mis clientes en mi negocio son cristianos. Wow, interesante. Estoy obligado a hacerte la siguiente pregunta. Y Dios bendiga a la pastora Mónica Beltré, que siempre es parte de este programa. Amén. Y que va a tener la segunda parte conmigo. Siempre estamos muy amigas de Juan Guzmán. Amén.
Oye, Mónica, esta pregunta, atente, Mónica. Edward, esta es la pregunta que vamos a subir, así que esmérate. Esta la vamos a subir a doble vía. A Osvaldo Torres Responde, pues tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, el programa lo sube completo, pero hay otro que solo las preguntas, para el que no quiera invertir una hora en el programa, pues la pregunta específica. Armando Santonino, ¿por qué se te llamaba en México el abogado del diablo? ¿De dónde vino ese título? Que el Señor lo reprenda, pichón. Reprendemos. Sí, porque se me llamaba así por el tipo de clientes que yo tenía. Pues, el 90% de tus clientes son cristianos, Actualmente. Entonces antes eran narcotraficantes. Sí, eran narcotraficantes. Eran asesinos, secuestradores, personas que se dedicaban al narcotráfico. Yo tenía un cliente que tenía 24 avionetas Cessna, nada más para bajar droga. Era uno de mis clientes. Entonces, a mí me buscaban, me hacían una llamada y me decían, detuvieron a tal persona, yo iba y lo sacaba. A mí la policía misma, cuando cambiaban a los jefes policíacos a nivel federal, me llamaban a mí y me invitaban a desayunar para ponerse a las órdenes. Me decían, aquí quiero desayunar contigo, vamos a platicar, y platicábamos en el desayuno y me decía, aquí estamos para lo que gustes, lo que necesiten tus clientes, aquí estamos. Así. Es un cochinero. Es un cochinero. Entonces, esa expresión de que en México la política corrompió el narcotráfico, entonces tiene cierto grado de verdad. Sí, claro. Lo que pasa es que inició así. En unos inicios la política corrompió al narcotráfico, pero actualmente el narcotráfico ha sido tan fuerte ya, su poder económico, ahora están corrompiendo a los políticos. Ahora el narcotráfico está poniendo políticos. En las últimas elecciones, que fue en el mes de junio, no, en el mes de julio, a principios de este mes, fueron elecciones y mataron a muchos políticos, a muchos candidatos a puestos de elección popular, por el mismo narcotráfico. Estamos viviendo un tiempo en México que a lo mejor no lo podemos visualizar, pero nosotros vemos que está como en el tiempo de Colombia, cuando estaba todo lo que daba el narcotráfico, donde con Pablo Escobar. Estamos viviendo un tiempo así, más o menos en México. Pero yo tengo testimonios de gente que ha estado metido en el narcotráfico, jefes de sicarios que se han convertido al Señor, que el Señor está arrancando gente, y ahora yo los veo a ellos en centros de rehabilitación predicando la palabra del Señor, ganando almas para el Señor. Luis. Sí, Luis, un amigo mío, él está en centro de rehabilitación y él tiene en centros de rehabilitación, va como a 5 centros de rehabilitación, les aplica un programa que termina con el bautismo de ellos. Amén. Bueno, entonces algunos comediantes, los políticos mexicanos son como el esperma, que entre 1 millón sirve uno. Pero Dios está trayendo cambios en los últimos años. Amén. Considera lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Continuamos. ¿Y cómo de ese mundo te codejaba, te hiciste de mucho dinero? El Señor tuvo que quebrantarte, romper fondo y que rompiera el fondo. Tú llegaste al fondo y rompiste el fondo para Dios poder quebrantarte y hoy tenerte de abogado de Satanás, el diablo, abogado de Dios con un buffet bendecido. Sí, a mí, yo recuerdo, yo tenía inversiones tenía cuentas bancarias, tenía inversiones en cajas de ahorro que me daban a ganar dinero, además de lo que yo ganaba por lo que yo cobraba, ¿no? Yo tenía 5 o 6 automóviles a mi disposición, nada más lo compraba porque me gustaba. A veces mis mismos clientes llegaban en un automóvil y, oh, qué bonito está tu automóvil, y me decía, ¿le gusta? Sí, tómelo, después me lo paga, y yo lo tomaba. Nada más porque me gustaba, y ahí los tenía yo, usaba uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, nomás porque tenía un vacío en mi corazón, y ese vacío lo quería llenar con cosas materiales,
pero realmente cuando conoces al Señor, ese vacío lo llena Cristo y hace que cambie todo. Estuviste en nuestra iglesia predicando el miércoles, fue de mucha bendición. Amén. Y cuando te escuché hablar, dije, es un hombre de Dios. Sentí confirmación en mi espíritu. Amén. Mónica, te parece a Sergio Ruiz, ¿verdad? Físicamente. Pero cuando le escuché hablar ese mensaje, porque el espíritu, un abismo llama a otro abismo. Amén. Y pude sentir esa conexión. Y dije aquí un hombre de Dios. Se me acercó Melania, la que estaba en la radio. Y dice, cuando yo escuché a ese hombre hablar, sentí algo dentro de mí. Cuando me puso la mano, yo sentí, dije, este hombre tiene algo especial de Dios. Realmente, actualmente, ¿cuántos países ha estado visitando, llevando la palabra y en los últimos años? Yo he estado aproximadamente en 7 países. Por la gracia y misericordia de Dios, yo siempre digo, porque uno no ha hecho nada para merecer, ¿verdad? Pero es por su gracia, es un regalo de Él, ¿no? Yo he estado aquí en República Dominicana, he estado en un congreso Avivadores en Bogotá, Colombia, he estado en Canadá, en Estados Unidos, he estado en Hong Kong, China, y he estado en Japón. Allí me ha llevado. Y en Cuba. El primer país al que yo fui es Cuba. Yo he ido a sembrar ahí 4 o 5 años, he estado yendo ahí. Y como Armando pensó alguna vez, ¿se vio como predicador o eso nunca pasó por tu mente? No, eso nunca pasó por mi mente. Yo creo que lo último que yo pensé que iba a hacer era predicar la palabra de Dios. Japón. Le digo que mi mamá me decía que me entraba por aquí y me salía por acá. Yo lo que menos, de repente mi mamá, venían unos predicadores fuera de la ciudad, pero dentro del país, y me decía, es que andamos juntando para la comida, para hacerles una comida a los predicadores, y yo les daba, pero les daba para mí algo mínimo, pero para ellos era mucho, porque yo ganaba mucho, pero yo nunca me imaginé que el Señor me iba a alcanzar de esta manera. Siempre de alguna manera, mi mamá me cuenta que desde niño yo recibía hacía o decía determinadas cosas que ya no sabían de por qué sucedían, pero ya era el don de Dios que ya estaba ahí, pero uno sin saberlo, ¿no? Y el Señor me dio ahora un congreso en honrando al Espíritu Santo, que lo estamos ahora llevando a diferentes países, y bueno, este año toca en Japón y Corea. Allá vamos a estar. Invita a Osvaldo Torres. Esa es la tierra, Japón. Sí. Yo ya he estado en Japón. Japón es un país muy ordenado, muy limpio. Así me dice. Muy limpio. Súper disciplinado. Súper disciplinado y muy limpio. Robots, Japón es más limpio que Estados Unidos. Así. Los robots que atienden a uno en los restaurantes. Oh, muy sí, desarrollado. están muy desarrollados, muy desarrollados. Una robótica impresionante. Sí, yo he ido a restaurantes ahí porque estuve en un restaurante donde pedías en una pantalla y te llegaba por una línea y recogías la comida, y luego llegaba el mesero, sí, ya había un mesero, y el mesero te cobraba y ahí mismo te imprimía el recibo ahí mismo en la mesa, y ahí mismo te cobraba. Wow. Sí. ¿Este es tu primer viaje a la República Dominicana? Es la segunda vez que estoy aquí. La segunda vez. Hace 4 años estuve acá, pero en Santo Domingo. Pero no vine a predicar. Ok, entonces ahora está predicando y está en la ciudad Corazón. Sí, Así wow. se llama Santiago. Sí. Ciudad Corazón, porque estamos en el norte y cuando se ve el mapa, quedamos ubicados geográficamente en el corazón Amén. del país. Amén. Sí, ha sido una bendición por acá estar. La verdad que sí. Mi buen amigo me invitó y es una bendición, la verdad que sí. Amén. Qué bueno. Cuéntanos, sé que hay mucho, pero piensa en 3 predicadores que hayan marcado tu vida. Hay mucho más en la vida de uno, el pastor de uno, pero predicadores fuera de tu entorno, así, que te hayan direccionado. Porque he notado que hay gente que no están contigo ahí, pero Dios ha puesto como si fueran tutores, como si fueran una especie
de padres espirituales, 3 predicadores que te hayan marcado. Lo que pasa, yo he tenido, pero de allá de México, personas que son predicadores, pero no son conocidos, son muy cercanos hacia conmigo, ¿verdad? Pero gente que puedes conocer o que puedes ver en las redes sociales, que me gusta escuchar por el mensaje que dicen o que hacen, o cómo predican de repente, y ahí de repente hay unas cosas que no comparto, pero que bueno, la palabra dice que se debe comer como el pescado, ¿verdad? Se come lo que sirve y lo demás lo desechas, ¿no? La manzana. Pero me gusta un Charles Stanley, un predicador americano, pero George Atlanta, sí, muy bueno. Sí, él, un Rudy Gracia, que me gusta cómo comparte, a veces medio desenfadado, así, ¿verdad? Latino, espontáneo. Sí. Sí, ellos son los que más o menos son los que yo escucho. Y de la Biblia, toda la Biblia edificante, ¿cuál es tu libro favorito de las Escrituras? Wow, esa sí es una buena pregunta, porque hay mucho material allí, hay mucho, pero me gusta mucho la vida de David, de David en sí, porque creo que David es un hombre así como nosotros, de carne y hueso, que tenía sus fallas, tenía sus defectos, pero era una persona que buscaba de Dios, que siempre trataba de mejorar, siempre trataba de agradar a Dios, aunque fallaba y tenía sus tropiezos, siempre se levantó de alguna manera y a mí me da mucha enseñanza, el rey David me da mucha enseñanza de cómo de alguna manera puedes fallarle a Dios, pero si tú persistes en Dios, si tú continúas en Dios, ¿cómo puedes agradarle a Él? Okay. Es uno de los personajes que a mí me llenan mucho. Bueno, Pastor Guzmán, ¿y usted cómo conoció al Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Cómo ocurrió? Amén. Primeramente, yo estaba trabajando en un lugar y vi a mi esposa. ¿Se puede decir por aquí? Gloria a Dios. Amén, vi a mi esposa. Es un tema difícil de contar. Yo ya Y yo le dije al Señor, Desata, profeta, le dije al desata esa Señor, lengua. lo que pasa es que puede traer, personas quizás no lo entiendan. Un poco Amén. nada más. Pero visualicé mi esposa y dije, Señor, si tú me das una mujer así, yo te sirvo para siempre. Wow. Porque parece Santo. parece algo raro. No, la Biblia habla Gloria a Dios. Pero de la tengo que hablar la multiforme realidad. gracia, Dios. Sí, ahora, por cosas que no puedo explicar, pero sí, porque hay cosas que no se pueden explicar, que hablar sola, que amigo. pueden traerle Yo no confusión voy a a la decir gente y no. cuantas cosas. Sí, entonces, Mónica. Dios se la concedió. Dios me escuchó. Mónica se goza. Dios me escuchó y desde ahí, pues yo partí. Yo veía que llevaba un volante de Osvaldo Torres en ese trabajo. Y llevaba unos volantes, Osvaldo Torres, el pastor. Yo, amén. Entonces, desde ahí iniciamos a buscar a Dios. Quedé como presidente de un ministerio. A los pocos tiempos, buscando a Dios aceleradamente, orando, en ayuno, oración, lectura de las palabras, estudio teológico y así sucesivamente. Entonces cada día, pues Dios fue añadiéndome y alguien un día me tomó por la mano y dijo, un día serás pastor. Yo dije, pero yo no tengo esa... Amén. No, qué interesante. Finalmente, evangelista, tenemos el evangelista internacional, Armando. ¿Qué mensaje le dice a esos amigos? Un mensaje evangelístico de 5 minutos. Tenemos muchos amigos que están viéndonos, ya para hacer esta primera parte y dar paso a la segunda. ¿Qué palabra? Ahí tenemos gente descarriada, hay muchos cristianos también que nos ven. Y nos vemos en 17 cables simultáneamente. Amén. Se repite en la noche para que no pueda verlo en la tarde. Y
tu mensaje a esos amigos que están ahí? Pues el mensaje sería que hay que creerle a Dios, que tenemos un Dios que es un Dios de lo imposible, que es un Dios todopoderoso que no tiene límites, que únicamente nosotros somos los que el que lo limitamos, y que la oración, el clamor del padre, de la madre, la oración de uno mismo puede cambiar y transformar vidas. Y yo soy un testimonio vivo de que estuvieron orando por mí. Mi madre estuvo orando por mí por más de 18 años. Y cómo esa oración llegó al corazón del Padre y vino y cambió mi vida, transformó mi vida. Así es que no importa la vida que tú estás pasando, no importa lo que tú estés viviendo, no importa qué tú te dediques, no importa cuál es la maldad que tú hayas cometido o hayas hecho, que el enemigo viene y te miente y te dice que no tienes derecho a la salvación, que no tienes derecho a conocer de Cristo. Déjame decirte que el que está aquí hablando no merece ni siquiera estar aquí. Pero es por la gracia de Dios, es por el amor, por su misericordia que nos alcanza y que podemos entonces servirle a Él. La oración, nunca te olvides de estar orando por tu hijo, por tu hija, porque tal vez tu hija tú la ves como una prostituta, tal vez lo ves como un adicto, tal vez lo ves como un borracho, un ebrio, como un pecador, como un mentiroso, como un falsificador, como alguien que comete fraude, como alguien que está causando daño. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible y que Él lo puede cambiar. Él lo quiere, Él la quiere cambiar. Pero tú sigue orando, tú sigue clamando por esa promesa que nos habla su palabra, que dice que sé salvo y será salva toda tu casa. No importa si tú hayas cometido el peor de los pecados que tú hayas considerado que has cometido, la gracia salvadora de Dios te puede alcanzar. Si tú puedes creer, si tú te acercas a Él con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto a recibir el abrazo de Él, que Él está esperándote, como el hijo pródigo que se fue, pero que Él sigue esperándote con los brazos abiertos, sin cuestionarte y sin preguntarte, simplemente dándote de su amor y de su misericordia. Poderoso, muy poderoso. Como está haciendo congreso en otros países, estará en Japón. Amén. Se le llama el lejano oriente, pues ya el otro lado del mundo. Sí. ¿Cómo se puede contactar contigo? Cualquier persona que quiera contacto, número de teléfono y por las redes sociales. Amén. El número de teléfono sería con la alada de México, más 52 6861 61 97 98, más 52 6861 61 97 98, y por Facebook yo aparezco ahí como Armando Santonino Rodríguez. Armando Santonino Rodríguez, me van a ver con barba porque traía la barba, así es que si me buscan y me ven con barba, pues sí soy yo. Sí, cae una. Sí. Bueno, pues Juan Guzmán, ¿cómo te localizamos a ti? Con tu nombre. Dios te está moviendo por muchos años como pastor y evangelista. Amén. ¿Cómo te localizamos? Bueno, mi número es 809-714-0543. Estamos como Voz de Dios, en Ministerio Voz de Dios para las Naciones, en Facebook. Amén. Pastor Juan Guzmán. Bueno, pues ha sido una gran bendición tenerle por aquí. Nosotros nos vamos a un corte de publicidad. Retornamos con la pastora Mónica Beltré, como siempre. Y tenemos un tema de palpitante interés, un tema rimbombante, si es que no se mueva. Y hemos conversado con el evangelista internacional Armando Santonino Rodríguez y el pastor Juan Guzmán. y evangelista también. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte y vamos inmediatamente al tema central que vamos
a estar desglosando, desmenuzando en esta hora. Pastora Mónica. Gloria a Dios, maravilloso es el Señor y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad de estar presente y queremos saludar a cada una de esas personas que nos dan seguimiento. Una palabra de esa que recibimos muchas veces son de bendiciones y ese es el plan y el propósito de Dios, de traerle una palabra a usted para que usted también sea edificados. Y tenemos una palabra, gloria a Dios, para su vida. El tema es: el Señor es mi fortaleza. ¿Qué es fortaleza? Es un vigor de firmeza, resistencias en la doctrina cristiana. Gloria al Señor Jesús. Y también dice la palabra del Señor en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿y de quién es de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, de mis angustiadores, de mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiados. Esa es la palabra central que nosotros necesitamos en estos tiempos. Cuando tú entiendes que eres un hombre y una mujer de Dios que camina en pos y en dirección de su palabra, el Señor siempre tendrá el control y la salida de tu vida, recordando que tú no estás solo, no estás sola, no importa por el momento que tú estés atravesando ahora mismo. Tal vez te sientes que andas en el valle de aflicción, en un valle de angustia o de desesperación. Tal vez sientes que en el medio de la prueba te han dejado solo y todo el mundo te ha dado la espalda. Tal vez encuentras que en una obra, en un campo blanco a donde Dios te ha asignado, a lo mejor dirías tú, este es mi peor momento, estoy solo, no sé qué hacer. El Señor siempre estarás ahí, recordando que a quien el Señor envía lo vas a respaldar. Dios siempre tendrá una palabra de aliento y de gozo para la vida de todos nosotros. Y así como dijo el salmista David, decía en su palabra, gloria a Jesús, le decía: Señor, mis enemigos se alegrarían si yo resbalaría. Y él te decía esa palabra con tanta seguridad. Pero más, Señor, yo sentí confiado. Y una cosa he demandado, y esta buscaré, que esté yo todos los días en los atrios de la casa de Jehová, para él poder contemplar la hermosura de Dios. Así que quiero decirte en este momento que si tú entiendes, gloria al Señor, que tal vez en el lugar a donde tú estás, en este momento, te sientes deprimida o deprimido, levántate, no es el final. Muchas veces cuando creemos que la prueba es tan grande, creemos que no vamos a salir de ella, pero hay una palabra que nos ha enseñado el tiempo en que vivimos, que solemos decir muy comúnmente y decimos: con el tiempo Dios cura todo. Y hay otra persona que dicen: el tiempo cura todo. Es mentira. El tiempo no cura nada. Quien cura todo con el tiempo es Dios. Y a través del tiempo nos damos cuenta que de lo que nos estábamos volviendo locos era tan sencillo, que de donde creíamos que no íbamos a salir, que no íbamos a escapar, de repente lo vemos como algo tan sencillo y lo manejamos de una manera tan fácil. Pero cuando estamos atribulados en el problema que tenemos, pensamos: wow, no voy a salir de eso. Creo que me llegó mi fin. Recuerda, dice la palabra del Señor en el Salmo 23:4: aunque tú andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Jehová el Señor estará contigo. Eres el único que te va a dar la fortaleza. Si aprendiésemos a entender, a escuchar el oído de Dios y a saber quién es Dios en vuestra vida, nada nos va a detener. Por muy turbado que tú estés, por muy atribulada que te encuentres, siempre habrá un rayo de sol que va a iluminar tu vida. Recuerda que en el túnel todo es oscuro, pero a la salida del sol, al día siguiente, todo se esclarece y todo resplandece. Así que no todo lo que tú estás pasando ahora mismo es para muerte, ni para de perdición, ni para mal, sino para Dios. O date una lección o date una buena enseñanza. Así que confía en el Señor. Es verdad. Me mojé y estoy disfónico, pero con el corazón en la boca. Escucha esto detenidamente. Aunque el cielo se caiga, aunque la tierra tiemble como borracho, se cumplirá toda jota, toda tilde que está en la palabra inspirada por Dios. Y encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis 365 veces, como 365 días tiene el año, la palabra no temáis. ¿Y sabe por qué no temáis? No por tu propia fuerza, es por la obra de Dios en tu vida. No es con espada,
No es con ejército, es con el asombroso, con el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Él es tu fortaleza. Es decir, la victoria está asegurada en Él, no en tus méritos, no en ti. Dice que Él iba a jurar y no encontrando uno mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Una hermana muy trabajadora, se ganó mucha gente donde yo pastoreo. Incluso levantamos varias congregaciones donde yo estoy y ella siempre estaba evangelizando y ayudando. Un día me dijo: pastor, yo nunca lo voy a abandonar. Yo siempre estaré apoyándolo porque Dios me ha puesto a su lado. Varios meses más tarde se le declaró un cáncer. Oramos y el Señor, en su divina providencia, en su soberanía, decidió no sanarla. Fue un cáncer maligno y murió la hermana Fior Sosa. Ella me dijo con toda su fuerza: siempre estaré con usted. Pero eso es ser humano. Por eso Dios no encontró a otro. Por eso que sí que no podemos jurar, porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Pero Él sí, Él es el eterno presente, la causa de las causas, el persistente. Todo el mundo depende de Él y Él no depende de nadie. Nos vamos a la pausa, retornamos en breve. Bueno, pues continuamos y hacemos dos programas, uno para usted y otro para nosotros. Y finalmente se casó con una dominicana. Y hay gente que tiene una mezcla extraña. Así es. Vamos a continuar con este tema, Pastora Mónica. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Éxodo 15:2. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Ese es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y los enalteceré. Hay momentos, gloria a Dios, donde todos nosotros como líderes, como cristianos, personas que muchas veces solemos dar palabras de aliento y somos muy expertos en dar consejos, en decirle a la gente: levántate, Dios está contigo, y de verdad que todo eso es real y es así. Pero llega un momento que después de una jornada de trabajo, que solemos trabajar con un pueblo tan grande, ministrar a tantas personas, llega un momento que tú te sientes vacío, llega un momento que tú no encuentras qué hacer. Y solamente lo único que nos queda es encerrarnos en la habitación, llorarle al Padre, gemirles al Señor, para que Él pueda escucharnos y en el mismo momento darnos esa palabra de aliento y de fortaleza, la misma palabra que nosotros utilizamos de parte de Dios para dársela a aquellos que la necesitan. También nosotros, siendo seres humanos, igual que tú, igual que todos, también necesitamos esa palabra de fortaleza. Y muchas veces el ser humano piensa que un líder es un roble, que es una persona, no sé si extraterrestre, que lo ven como que no sufre, pero todos tenemos lucha. Hay gente que dice: yo no voy a buscar del Señor ahora porque yo tengo que arreglar algo. Tengo primero que poner cada cosa en su lugar. Con tu propia fuerza tú no vas a poder hacer nada. Es un error de los más grandes que puede tener el hombre humano, con pensar que con su propia fuerza va a poder realizar lo que quiere. Sin Dios, recuerda que tú no eres nadie. Sin Dios nosotros no tenemos vida, no tenemos existencia. Y gracias a la misericordia del Señor, que Dios no le importó nuestra condición, sino que aún mirándonos tal y como era, Él nos amó a nosotros incondicionalmente, simplemente por su misericordia. En esta hora deja que el Maestro te abrace, que el Señor pueda refugiarte en sus brazos. Y si tal vez ya ha llegado alguna resistencia y que tú te sientas un poco rebelde, porque cuando la persona está en muchos procesos, en vez de doblegarse, muchas veces suelen ponerse más rebelde y más difícil. Así tú no vas a lograr nada. En el Señor todo lo conseguimos humillándonos y reconociendo que necesitamos a Dios, y que sin nada de lo que nosotros muchas veces decimos que lo tengo por demás, eso no te va a hacer falta en el momento de tu aflicción. Recuerda que siendo nada y teniendo lo que tiene, necesitamos a Dios, porque Dios está por encima de todo en el tiempo de la angustia y de la desesperación. El único que no te va a fallar nunca es Dios. Wow.
el bendito se hizo maldito para que los malditos sean benditos. Dios mandó un embargo a la tierra. Dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo se despojó y dejó su gloria. El preexistente existía antes de la fundación del mundo. Nunca, pero nunca se había separado del Padre. Y el bendito se hizo maldito, fue a la cruz. Y qué muerte tuvo. Y fue crucificado en la cruz. Fue humillado, desnudo, le quitaron la ropa, lo clavaron, así como un vil delincuente. Y él fue como oveja al matadero, el cordero, el más manso entre los mansos. Y murió y resucitó, la muerte no lo resistió. Y en él nosotros somos más que vencedores. Hoy en él, lo que se llama la teología del intercambio, él tomó tu enfermedad y te transfirió su salud. Él tomó tu infierno ardiente y te dio su cielo. Él tomó tu lugar de juicio y él fue a la cruz en tu lugar. Era tú que tenías que ir, era yo que tenía que ir. Él tomó tu muerte, estaba condenado a muerte y transfirió su vida y su vida en abundancia. La teología del intercambio, y soy lo que soy por Él. Él es mi fortaleza, Él es mi pastor. La pregunta, ¿puedes tú decir lo mismo? Si crees en tu corazón y confiesa con tu boca que Cristo es el Señor, eres salvo y también Él será tu fortaleza. Pastora Mónica. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 114. Él me esconderá y mi escudo eres tú, y tú eres la palabra en ti esperado. Dice también, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y siempre. Quiero decirte en este momento, gloria al Señor Jesús. Hay personas que muchas veces suelen darte una palabra humana. Esa palabra humana, ellas perecen. Pero cuando viene una palabra de parte de Dios, sin importar cuán grandes sean tu hallazgo, sin importar cuán grandes sean tus dificultades, tarde o temprano esa palabra se va a cumplir. Y muchas veces nosotros nos sentimos felices cuando el Señor nos da una palabra y nos dice, mira, no temas, yo estoy contigo, tú eres como la niña de mis ojos. Recuerda que muchas veces es una caricia de lo que viene. Y a través de lo que viene el Señor te trae esa palabra y como si te pasan un mentón y tú dices, pero el Señor me dijo esto y esto, que yo soy... Sí, y el Señor simplemente lo que nos está allanando el camino para cuando lleguen esa prueba tú no te desesperes. Hay otro tipo de personas que toman ayuno y oración y Dios los manda a preparar y a fortalecer espiritualmente. Cuando le llegan la prueba no suelen entender por qué le llegan la prueba, pero quiero decirte que Dios siempre prepara la base, prepara la plataforma para en el momento de la angustia o del azote que nos toque vivir, ahí nosotros podamos respirar y recordarnos siempre que tú no estás sola. Yo no estoy sola, Dios siempre está con todos nosotros y en este momento simplemente recuerda, Dios es fiel, el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Así es, poderoso y bueno, descansa en Él. Conozco mucha gente en este país y fuera del país, pero no conozco el primero que me haya dicho, Osvaldo, Dios me defraudó. Mucha gente, y el primero a quien Dios haya defraudado, porque si tú eres infiel, Él permanece fiel. Si la que te parió se olvidara de ti, yo no me olvidaré, dice el Señor. Él es tu pronto refugio y tu fortaleza. Bueno, pues no hay tiempo para más, así es que será hasta la próxima ocasión con ustedes. Estuvieron en la segunda parte la pastora Mónica Beltré y Osvaldo Torres. Y estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Cristo es como el melao, que si lo pruebas te queda pegado. Shalom, shalom, shalom.